Una está acá y la otra está aquí. ¿Cómo se generaliza la definición? Bueno, la descripción se generaliza así. Si M1 está donde está el vector posición R1 y M2 está caracterizada por un vector posición R2, esto es M1, esto es M2, entonces el vector posición del centro de masa, R grande, es igual a la suma, es igual a M1 R1 más M2 R2 sobre M1 más M2. La definición es la extensión natural para el caso que estén en un plano. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la coordenada X del centro de masa será M1 X1 más M2 X2 sobre M1 más M2 y la coordenada Y del centro de masa será M1 Y sub 1 más M2 Y sub 2 sobre M1 más M2. Puesto que el vector R1 tiene componentes X1 en Y más Y1 en J y el vector R2 tiene componentes X2 en Y más Y sub 2 en J. Entonces basta con poner estas componentes acá para que me quede M1X1 más M2X2 sobre M1 más M2 en Y más M1 Y sub 1 más M2 Y sub 2 sobre M1 más M2 en J. O sea que la componente X del centro de masa va a estar dada por esta expresión. Y el centro de masa estará en un punto y el centro de masa, no sé, estará por acá. Y este será el vector posición del centro de masa. Yo allí hice una cosa que no he demostrado. Estoy poniendo el centro de masas sobre la recta que une ambas partículas. Es intuitivo, pero habría que demostrarlo. Vamos a demostrarlo. Vamos a demostrarlo. Vamos a mostrar que el vector centro de masa, el vector posición del centro de masa está sobre la recta que une las partículas de masas M1 y M2 que están en los vectores posición R1 y R2. Este R1 está un poco fuera de lugar. Vamos a correr de acá. Ajá, ¿cómo hago para demostrar que el centro de masa está en la recta que une a ambas partículas? Bueno, en realidad es simple. Lo primero que tengo que hacer es encontrar la ecuación de la recta que pasa por M1 y M2. Y después mostrar que las coordenadas del centro de masa satisfacen la recta. Esa es la idea. ¿Cuánto vale la ecuación? ¿Cuál es la expresión de la ecuación de la recta que pasa por R1 y R2? Bueno, es simple, es la ecuación de una recta que pasa por dos puntos. Entonces, esa recta que pasa por el punto
vector posición R1 tiene que tener la forma y menos y sub 1 igual la pendiente de la recta por x menos x1. Eso seguro. ¿Por qué? Y porque cuando y es y sub 1 y x es x1, 0 es igual a 0 y ese punto, el punto y sub 1, x1 satisface la recta. Con esto, con esa forma, me aseguro que el punto de coordenadas x1, y sub 1 forma parte de la recta. Pero esa recta, a su vez, tiene que tener una pendiente que no es cualquiera. ¿Cuál es la pendiente? Bueno, la pendiente de esa recta tiene que ser tal que la tangente de ese ángulo sea igual a esta cantidad, que es y sub 2 menos y sub 1, sobre esta cantidad, que es x2 menos x1. ¿Están de acuerdo? La geometría analítica de rectas es siempre muy sencilla y muy intuitiva. Entonces, la pendiente de la recta es la tangente de su inclinación. Esa recta tiene que tener una inclinación tal que la tangente de este ángulo sea el cociente entre la diferencia de ordenadas a la diferencia de abscisas. Quiere decir que la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, no hace falta acordársela de memoria, uno la deduce, es y sub 2 menos y sub 1 sobre x2 menos x1 por x menos x1. Ok, seguro que la han visto, pero ahora quiero que se convenzan de que no hay por qué acordarse de memoria, que uno la deduce. Ok, esa es la ecuación de la recta que pasa por los puntos x1, y sub 1, donde vive ahí m1, y x2, y sub 2, donde está m2. Entonces, ahora tengo que mostrar que el centro de masa está sobre esa recta, porque lo dije, pero lo tengo que demostrar. ¿Cómo hago para demostrarlo? Bueno, meto acá las coordenadas del centro de masa y eso se tiene que satisfacer. Me tiene que quedar acá una cosa que sea igual a otra cosa. Vamos a ver si es cierto. ¿Cuánto vale la coordenada y del centro de masa? Bueno, ahora tengo que escribir chiquito. La coordenada y del centro de masa vale M1 y sub 1 más M2 y sub 2 sobre M1 más M2. Menos y sub 1. Esto tiene que ser igual a ¿qué? A y sub 2 menos y sub 1 sobre x2. No me entra. Tiene que ser igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x2 menos x1 multiplicado por la coordenada x del centro de masa, que es m1 x1 más m2 x2 sobre m1 más m2 menos x1. Ok, bueno, hay que hacer esa cuenta. Bueno, eso es fácil porque voy a borrar acá. ¿Qué oí? ¿Que son iguales? Sí, pero hay que mostrarlo. No, sí, lo tengo que mostrar, si no es trampa. Ok, vamos a mostrarlo. Vamos a mostrarlo, es un álgebra muy elemental. Si paso, miren, si saco denominador común y paso m1 más m2 multiplicando esto, me va a quedar m1y1 más m2y2 menos m1y1, que se va con este, menos m2y1. Quiere decir que acá me va a quedar m2 por y2 menos y1. Ahí me va a quedar m2 por y sub 2 menos y sub 1 sobre
M1 más M2. Igual. Ahí queda la pendiente, Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Y ahora hago el mismo truquito, porque me dio buen resultado. Esto, saco denominador común, viene multiplicando acá. Entonces me va a quedar M1 X1 más M2 X2, los dos con signo menos. Este M1 X1 menos M1 X1 se me va a ir. Entonces me va a quedar M2 X2 menos M2 X1. M2 por X2 menos X1. Ajá. Y ahora esto se va con esto. ¿No es cierto? Y un momento, acá me queda un M1 más M2 acá abajo, que me lo comí. Es este, perdón. Es el denominador común de acá, que queda. Ok, entonces, este X2 menos X1 se va con esto. Este M1 más M2 se va con esto. Este M2 por Y2 menos Y1 es igual a M2 por Y2 menos Y1, y entonces me queda que 1 es igual a 1, como todos sabemos. Quiere decir que efectivamente el centro de masa satisface esa recta. Dicho en otros términos, el centro de masa está sobre la línea que une ambas partículas. Siguiendo la definición general, y es que la posición R del centro de masa es M1 R1 más M2 R2 sobre M1 más M2. Posición del centro de masa para dos partículas que están con vectores posición R1 y R2. Me conviene más eso que la primera definición simple de tener las dos partículas sobre uno de los ejes coordenados. Esto es más general. ¿Qué pasa si hay más de dos partículas? Bueno, se generaliza la definición. Recuerden que el centro de masa es un punto en el espacio que tiene la particularidad que todavía no la he dicho. Vengo cocinando el dónde está y después vamos a ver por qué me interesa ese punto. Algo dije que era un punto que se movía dentro del conjunto de partículas que componen el sistema, que era un punto que se movía con un movimiento particularmente simple. Entonces lo estoy buscando porque va a ser un buen indicador de la nube de partículas alrededor de él. Ok. Definición de un centro de masa de un par de partículas. Ahora, ¿qué pasa para muchas partículas? Generalizo la definición. La posición del centro de masa será la suma sobre todas las partículas de la masa por sus vectores posición, desde i igual 1 hasta n, el número de partículas, dividido la suma de las masas, y la suma de las masas va a ser la masa total del sistema. O sea, si ustedes quieren, lo puedo escribir como 1 sobre la masa total por la suma de mi R sub i, desde que i es igual a 1 sumando sobre las partículas. Esa es la definición de la posición del centro de masa, lo cual quiere decir que la coordenada x del centro de masa es la suma de mi xi sobre la masa total, y la coordenada y del centro de masa será la suma de mi y sub i sobre la masa total. Ok, así se calcula el centro de masa, la posición del centro de masa, que es lo único que tiene, porque él es una posición en el espacio que depende
que depende de las posiciones de las partículas individuales y de las masas individuales. O como se dice comúnmente, depende de la distribución de masa. Yo te voy a pedir que no comas en el salón de clase de ahora en adelante. Por una cuestión de disciplina y de higiene, porque vas a manchar el salón de clase. Entonces, el lugar para comer y las horas para comer es uno, y el lugar para estudiar y las horas para estudiar es otro. Observación que la hago en general. Ok. Entonces, posición del centro de masa de un conjunto de partículas. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora si en lugar de tener un conjunto discreto de partículas con posiciones individuales, tengo una distribución de partículas, lo que se llama una distribución continua? Esto. ¿Dónde estará? ¿Cómo hago con el centro de masa? Bueno, yo puedo pensar las cosas así. Puedo decir que una distribución continua de masa entonces, caso de una distribución continua. Una distribución continua quiere decir que yo tengo un cuerpo de cualquier forma donde la masa está distribuida dentro del volumen que ocupa el cuerpo. Esa distribución de masa puede ser uniforme, la madera de este borrador, tengo en cada elementito de borrador la misma cantidad de madera que en otro elementito de borrador, o no uniforme. Por ejemplo, una botella con líquido no tiene la masa uniformemente distribuida, porque no es lo mismo la cantidad de masa que hay en un elementito de líquido que la cantidad de masa que hay en un elementito de vidrio. Esa es una distribución no uniforme, ¿verdad? Pero para un cuerpo que tiene una distribución cualquiera de masa, yo puedo decir que si este es el origen de coordenadas, aquí en el vector posición R tengo un elementito de masa que lo voy a dibujar como un cubito elemental de volumen diferencial V que alberga una masa diferencial M. Una cosa muy común en física, estoy pasando de una distribución discreta ahora a una distribución continua. ¿Qué es lo que me permite hacer eso? El cálculo diferencial integral, y por eso a ustedes se les pide que hagan asignaturas de cálculo diferencial integral, de matemáticas, de análisis matemático, para hacer ese paso. Entonces yo digo, bueno, si mi sistema de partículas es una distribución continua de masa, entonces el vector posición del centro de masas será la suma de las masas multiplicadas por su posición dividido la suma de las masas. Recuerden cuál fue mi definición para un sistema de partículas. La acabo de borrar. ¿Se acuerdan? Cuando dije para un sistema de partículas la posición del centro de masa será la suma de los MI por RI por las posiciones individuales sobre la suma de las masas individuales. Bueno, yo voy a generalizar eso. Yo voy a sumar las masitas individuales por sus posiciones
y las voy a sumar. Lo que pasa es que esa suma se va a transformar en otra suma. Se va a transformar en una suma continua, ¿verdad? Esa suma ahora toma este signo, porque es una suma particular de elementos de masa que están en la posición R sobre la suma de los elementos de masa de toda mi distribución. Esa es la nueva definición de la posición del centro de masa. Es la generalización natural para el caso de una distribución continua. El denominador es muy fácil calcularlo, porque la suma de todos los elementos de masa que me va a dar, y me va a dar la masa total que tengo. Y la voy a tener que multiplicar por la integral de los vectores posición de cada elemento de masa. Y esta integral, ¿qué límites llevará? Y los límites que tenga la distribución de masa. Entonces, los límites que tenga la distribución de masa, si la distribución de masa es de volumen, serán los límites que tiene un volumen distribuido en el espacio. O sea que me va a llevar a calcular una integral triple. Pero en la física las integrales triples se calculan con gran facilidad, recurriendo a las condiciones de simetría. Si no hay condiciones de simetría, son igualmente fastidiosas para todo el mundo. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo se calcula el centro de masa para una distribución continua. Una vez al menos es bueno que lo hagan. No lo voy a repetir mucho porque ustedes tienen un curso de cálculo donde se la pasan calculando ese tipo de integrales. Vamos a hacer un ejemplo. Básicamente porque es muy intuitivo desde el punto de vista físico. Vamos a suponer que tengo un cono. Como un vasito, esos vasitos de agua de cartón. Pero en lugar de ser un cono hueco, es un cono lleno de materia. Un cono metálico, un cono de madera, de lo que sea. Tengo un cono y del cono yo conozco todo. Es una cosa así. Y lo tengo ubicado de esta manera. Este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z, y ahí está mi cono. Y cuando digo que conozco todo, digo que tiene altura H, aquí tiene radio R grande, que este ángulo vale alfa, todo lo que ustedes quieran, todo lo del cono. Conozco perfectamente sus dimensiones. Entonces yo tengo que calcular el centro de masa de esta distribución. El centro de masa siempre va a estar, cuando hay simetría, en el eje de simetría. ¿Por qué? Eso es muy fácil verlo. Antes de resolver el cono, déjenme mostrarles un argumento previo. Si yo tengo una distribución de masa que es simétrica, por ejemplo esta, para hacer cuchi, es simétrica respecto a este eje, ¿verdad? Bueno, no me quedo muy simétrico, pero piensen que lo es. Si tengo una distribución de masa así, en algún momento voy a tener que sumar la masa de este elemento de masa que está en la posición XY. Y si de verdad hay simetría respecto de este eje, existe otro igual que está en la posición menos XY. Existe otro de M en la posición menos XY. Quiere decir que cuando yo venga sumando,
masas por posiciones, en algún momento me voy a encontrar con este. Y sumaré el término menos xy por dm. Sigo sumando y en algún momento me voy a encontrar con el xy de m. Porque yo estoy sumando productos de masas por posiciones. Si hay simetría, este tiene que tener su simétrico. Y estos dos se me van a ir. Y así como se me van estos dos, se me van los dos de afuera, los dos de adentro, y entonces el resultado va a ser que el centro de masa necesariamente está sobre este eje, que es el eje de simetría. No hace falta integrar nada para darse cuenta de cómo viene el argumento. Entonces, para el cono, que tiene una lindísima geometría, una lindísima simetría de rotación, ahora lo voy a dibujar de lado a mi cono. Es una cosa así. Para este cono, este es el eje Z, este es el eje Y, es evidente que el centro de masa va a estar en el eje de simetría, porque él tiene simetría de rotación. Recuerden que es un cono macizo. Si fuera hueco también estaría en el centro de simetría. Lo que yo no sé es a qué altura está. Eso es lo que no sé. No sé si está por acá, o por acá, o por acá. Debe estar más arriba de la mitad. ¿Por qué? Y porque si esto fuera simétrico verticalmente, estaría en la mitad. Pero esto tiene más masa para arriba que para abajo. Quiere decir que lo espero por arriba de la mitad. Ok, yo lo espero, pero ¿dónde está? Entonces hay que calcularlo. Muy bien, ¿cómo voy a hacer para calcular el centro de masa? Bueno, voy a utilizar los argumentos de simetría que tanto nos gustan a los físicos y a mis colegas los matemáticos. Yo voy a decir, yo voy a separar, voy a construir el cono como si fueran rodajitas de cono que están apiladas una sobre otra. Cada una de esas rodajas, de esas pequeñas rodajas de cono, son círculos de radio variable, de radio R variable. Pero esos círculos de radio R variable tienen su centro de masa en el medio, por simetría. Son rodajas de cono. Quiere decir que mi incógnita es a qué altura va a estar el centro de masa. Ya sé que está sobre el eje Z. Entonces vamos a ver. La posición Z del centro de masa, o sea, el Z del centro de masa, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 sobre la masa total, eso ya lo sabemos, por el vector posición de cada una de las masas. Perfecto, pero yo ya sé que ese vector posición es un vector a lo largo del eje Z, no va a tener componentes en las direcciones transversales. De modo que mi integral va a ser elementos de masa multiplicados por la coordenada Z desde que Z va de 0 hasta H. Muy bien. ¿Cómo se hace esa integral? Hay que ver qué es el elemento de masa. Muy bien. Yo ahora voy a definir un parámetro propio del cuerpo, que es la densidad. La densidad es el cociente de la cantidad de masa que hay por unidad de volumen. Dicho en otros términos, la densidad se define como la cantidad de masa elemental que hay en un volumen elemental. Esto no quiere decir que la densidad sea la derivada de la masa respecto del volumen, porque la masa no es función del volumen. Quiere decir que una pequeña cantidad de masa que ocupa un volumen diferencial dan por cociente una característica del cuerpo que se llama la densidad. Si el cuerpo es homogéneo,
esta cosa es la misma en todas partes. O sea, el cociente de masa a volumen es lo mismo